a todos los que hoy nos acompañan en nuestra serie de reflexiones de ABA Jóvenes. Esta serie está hecha por jóvenes como vos y yo, que amamos y tenemos una relación con Dios y que nos guiamos por su palabra. Así que si todavía no lo conoces y estás acá con nosotros, te invito a que puedas hacerlo. En esta serie vamos a ir pensando algunos temas, respondiendo a preguntas muy sencillas pero profundas, para luego ponerlas en práctica. Y la pregunta de esta noche es: ¿cómo ser jóvenes más relevantes en nuestra sociedad? A partir de esta pregunta vamos a ir reflexionando la necesidad de estar presentes en nuestra sociedad, con más acción y menos palabras. Y en la noche de hoy nos acompaña Tania, de la Iglesia Bautista de Villa Domínico de Buenos Aires. Así que abramos nuestros corazones y mentes para escuchar lo que Dios nos ha preparado para esta reflexión. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tania, y si esta es la primera vez que ves uno de estos videos, te doy la bienvenida. En estos minutos quiero que juntos reflexionemos acerca de cómo poner en práctica nuestra fe, cómo siendo jóvenes debemos tener actitudes que marquen la diferencia en nuestra sociedad, donde menos palabras y más acción son mucho más importantes. En estos minutos quiero darte 5 consejos para poder ponerlos en práctica. En primer lugar, nuestro guía y nuestro ejemplo durante esta charla será Jesús. El primer consejo es poner nuestra fe en acción. ¿Cómo lo podemos hacer? Mateo 20:28 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestra figura de autoridad, Jesús, nuestro Rey y Salvador, dio su máximo ejemplo, no teniendo en cuenta todo eso como para vanagloriarse o para decir: no, yo siendo rey no voy a hacer eso. Decidió involucrarse con la sociedad de ese momento. Y me gusta muchísimo cómo lo menciona Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. A lo largo del Nuevo Testamento vemos cómo Jesús no solo se acercaba a las personas para darles la salvación y para rescatar su alma, sino que al mismo tiempo sanaba y solucionaba las necesidades que cada una de esas personas tenía. No solamente la espiritual, que es la más importante, sino cuestiones físicas y también cuestiones económicas, de distintos tipos de necesidades. Nuestro segundo consejo es que tenemos que mostrar el amor que Dios nos dio en hechos concretos. Y Santiago capítulo 2, versículos del 15 al 17, nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto no significa que la cantidad de obras que hagamos nos salvan o nos acercan más a Dios, sino todo lo contrario. La cantidad de obras que nosotros hagamos tienen que demostrar que nosotros hemos creído en Dios. Son los frutos de nuestra fe. Y no sirve de nada llenarnos la boca de promesas o de lindos versículos para decirle a la gente si no los ponemos en práctica, si no los ponemos en acción. Y este año no podemos dejar de mirar a un costado y hacer como que no está pasando nada. En esta sociedad reina el odio y la violencia, y es en este tiempo donde como cristianos y como jóvenes debemos marcar la diferencia. Debemos mostrar ese amor que Dios tiene con nosotros día a día, cada vez que nos renueva su misericordia y cada vez que renueva su amor para con nosotros. De la misma forma, debemos plasmarlo alrededor de nuestros amigos, nuestros conocidos,
nuestros vecinos, personas que nos cruzamos día a día. El tercer consejo es apoyar a los más vulnerables y a los más débiles. Y 1 Tesalonicenses 5:14 dice: den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para con todos. Y me gusta mucho cómo resalta la paciencia. La paciencia es una cualidad que pocas veces como seres humanos podemos tener, pero tenemos que pedirle a Dios que nos redoble la paciencia. Esto tiene que demostrarse porque Dios tiene mucha paciencia para con nosotros. Entonces, de la misma forma, tenemos que mostrárselo a las personas que quizás no quieren aceptar a Dios o nos rechazan o diferentes cosas que nos pasan día a día por nuestra fe. Debemos tener paciencia y demostrar nuestro apoyo igual para con ellos y nuestro amor. Cuarto consejo: verdad sin amor, amor sin verdad. Y creo que estos dos últimos consejos quizás pueden ser un poco complicados, como les comentaba antes, pero no por eso tienen que ser imposibles. Tenemos como ejemplo máximo a Jesús y también a todos los discípulos y todas las personas que podemos leer a lo largo de la historia de la Biblia y de la palabra de Dios. Me gusta mucho Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 10. En la versión de Reina Valera dice que el amor sea sin fingimiento, pero la Nueva Traducción Viviente lo eleva aún más y dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Y nuevamente Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 13:35: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y esa tarea y esa misión y eso que les marcó Jesús a los discípulos no era para que lo hagan solamente ellos y para que quede eso hace 2000 años atrás. Este consejo que Jesús le dio a sus discípulos se aplica actualmente para cada uno de nosotros, para todas las personas que estén mirando este video, para todos los creyentes en el mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y en este mundo, como decía al principio, que está reinando el odio, donde la violencia está constantemente, cuando prendes la tele, cuando estás en las redes, todo el mundo está lleno de odio. Y nosotros como cristianos es necesario marcar esa diferencia. Es necesario que dejemos a un lado el odio respecto a cuestiones o pensamientos, ideologías que no provienen de Dios y empecemos a amarnos. Para que, como Jesús le dijo a sus discípulos, ese amor que nosotros nos tenemos hacia nosotros como cuerpo, como iglesia, la gente que nos vea diga: bueno, esto es diferente y yo quiero eso. Yo quiero en un mundo lleno de odio poder estar en paz con algunas personas, poder tener esa paz que esta gente de la iglesia tiene. Y esa paz no es porque nos llevemos bien, sino porque Dios reina en nuestra vida y reina en nuestra iglesia. Consejo número 5. Dispuestos a perdonar. Este consejo para mí es clave. Creo que cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña cosas fundamentales. En pensar en el otro, en pedir perdón a Dios por nuestras faltas antes de presentarnos ante Él y en también pedirles que nos perdonen nuestras faltas, pero también como nosotros tenemos que perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos ofenden. Jesús fue nuestro ejemplo máximo de todo, de perdón, de poder aprender a comunicarse con el otro, a estar atentos a las necesidades de los demás, a prestar atención y a interactuar con ellos, con las personas, a cubrir necesidades y a dar abrazos. Yo tomo el ejemplo de Jesús como máxima expresión de amor, perdón y misericordia. Y Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y creo que estos dos versículos resumen casi todo lo que venimos hablando en estos minutos. Es necesario que demos los ejemplos y que no solamente quede acá. Nuestra vida es una gran prueba diaria donde necesitamos aprobar todo esto, pero no estamos solos, eso es lo importante. Tenemos nuestra comunidad, tenemos nuestra iglesia que nos apoya, nuestros hermanos y nuestros amigos que forman parte de la iglesia. Y por sobre todas las cosas tenemos el apoyo de Dios.
Tenemos el apoyo de Jesús cada día. Él no nos deja y nos acompaña en este proceso de aprendizaje a poder ser un poquito más parecidos a Él. El mundo necesita saber que Dios aún perdona, que Dios aún salva y que Dios aún está esperando iniciar una relación con cada uno de ellos. Que esta semana podamos reflexionar cada vez que estemos en la calle o cada vez que hablemos con nuestros amigos, familiares que aún no conocen de Dios, de que ellos puedan ver eso reflejado en nosotros. Que Jesús vive en nuestras vidas y que anhelamos cada día ser un poquito más parecidos a Él. Y poder acercarte a ellos y generar puentes, hacer amigos. Esa es la forma en la que Jesús se acercaba a la gente en su tiempo. Les decía, tenés que ser salvos, necesitas la salvación, pero además los sanaba, además se interesaba por ellos. Y en un mundo donde el desinterés reina y donde el cómo estás pareciera ser una frase obligatoria, necesitamos quedarnos a escuchar la respuesta del cómo estás y no quedarnos simplemente con el todo bien que siempre decimos, porque a veces no está todo bien. Y poder interesarnos en el otro forma parte de más acción y menos palabras. Espero que tengas una muy buena semana, que estos minutos de reflexión hayan podido generar un peso en tu corazón como lo ha hecho conmigo y que podamos juntos marcar la diferencia en esta sociedad que tanto necesita de Dios y tanto necesita del amor de Jesús y de sus acciones. De nuevo, te mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias por haberte quedado hasta acá a escuchar estos consejos y espero verte en alguna oportunidad cuando pase todo esto o quizás en alguna actividad por Zoom, que juntos podamos transformar nuestra sociedad y que podamos ser más parecidos a Jesús. Que tengas una muy buena semana, que Dios te bendiga.